tarde un resumen de la enseñanza bíblica acerca de la felicidad. Porque esta es una reunión familiar y lo primero que tenemos que comprender que Dios desea que como familias seamos felices. Él desea lo mejor para nosotros y lo bueno es pensar de pronto en esto de ser feliz. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, de pronto la gente quería saber cuál sería la enseñanza de este nuevo maestro que había surgido en medio del pueblo de Israel. Y es así como las multitudes comienzan a seguirlo y a preguntarse, ¿qué trae este? Y es así como en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, se comienza a narrar lo que conocemos como el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta palabra, bienaventurados, está relacionada con el concepto de felicidad. Precisamente la palabra bienaventuranza y todas las relacionadas es una definición de felicidad. Si ustedes, por ejemplo, comparten la versión popular, van a encontrar que este texto comienza diciendo felices. Entonces, en primera instancia, lo que podemos decir que el mensaje del Señor es para que alcancemos la felicidad en esta vida. Y lógicamente, ¿cómo alcanzar la felicidad según la Biblia? Vamos a ver algún ejemplo. Si buscamos entonces en la Biblia, vamos a descubrir que hay muchos principios que nos pueden ayudar a descubrir cómo alcanzar la felicidad. Allí tienen un texto que dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Así lo dice el Salmo. Está deseando, está dando una pauta de cómo llegar a ser felices. Entonces lo que te está diciendo es que el hombre que respeta a Dios, que teme a Dios, es feliz. Así de simple. ¿Y qué va a desear ese hombre feliz? ¿O cómo se evidencia ese deseo? Bien, la Biblia nos va a mostrar que, o el texto nos muestra que siente agrado en la palabra de Dios. El hombre que teme a Dios, el hombre que busca la felicidad en Dios, le teme y siente agrado en la palabra de Dios. El concepto que nos está diciendo es algo semejante a esto. Cuando algo te agrada, ¿qué haces? Vamos a suponer por un momento que uno estuviera comiendo un asado, ¿no? Y está rico el asado. ¿Y qué hacemos cuando el asado está rico? ¿Qué pedimos? Más, ¿no? Pedimos más, repetimos la porción. Y cuando encontramos en el Señor y en la palabra algo que nos produce felicidad, ¿qué deseamos? Leer más. Esa es la idea que está tratando de transmitir la palabra de Dios. Veamos otro ejemplo. El hombre que confía en Dios, entonces querrá conocer la palabra de Dios. Según la Biblia, entonces la felicidad es, en un sentido, es incompleta. Y ya vamos a ver por qué. En segundo lugar, la Biblia nos va a enseñar que la felicidad es posible si respetamos los principios
de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la Biblia nos va a hablar de una felicidad eterna. En primer lugar, la felicidad es incompleta. Y tenemos que recordar este texto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. ¿Qué vamos a hallar en este mundo? Bien, en el mundo tendréis aflicción. Es así. La Biblia lo dice, el Señor Jesús lo dice. En el mundo tendremos aflicción. La aflicción se circunscribe a este mundo. Quiere decir, al menos, que hay un lugar donde no hay aflicción. Si en el cielo, entonces, vamos a alcanzar la felicidad plena, porque dice el texto que Dios enjugará toda lágrima, y allí no va a haber ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quienes están hoy en el cielo están disfrutando ya de una felicidad eterna porque no hay problemas allá. De modo que en primera instancia podemos decir que el dolor, el sufrimiento, la dificultad se circunscribe a este mundo, pero también la Biblia nos va a enseñar que la aflicción ocurre en otro lugar. ¿En qué otro lugar ocurre la aflicción según la Biblia? La Biblia nos habla de un lugar, el infierno eterno, donde dice que lo echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Una situación de dolor constante, perpetuo, que uno siquiera puede alcanzar a imaginar. Pero esta es la situación de quienes de pronto no creen en Cristo. Entonces, la lección que podemos deducir de todo esto es que la felicidad que podemos alcanzar en este mundo es pasajera. ¿Por qué? Porque en el mundo tendríamos aflicción. Quiere decir que en nuestra vida habrá días bonitos, días lindos, y habrá otros que no tanto. Y un autor lo dijo de esta manera: nuestro dolor de hoy es parte de nuestra felicidad de ayer. Y podríamos dar vuelta a la frase y sería lo mismo. Es decir, en algún momento en la vida vamos a atravesar circunstancias más complejas que otras. Ahora bien, el sufrimiento es parte de la vida, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y justamente en el medio de las Escrituras hallamos el libro de Job, en el cual se nos va a hablar acerca del dolor, el sufrimiento, las circunstancias difíciles. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, aquel que supo decir que debíamos estar gozosos, ¿cuándo? Siempre. Él también admite que hubo momentos difíciles en su vida. Y algunos de ellos relacionados con el ministerio. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón al enterarse de las cosas que estaban pasando en la iglesia. Entonces, no era todo un lecho de rosas la vida del apóstol Pablo. Había momentos de dolor, de tristeza, de dificultad. Y esto, insisto, es algo que la Biblia nos cuenta. Entonces, lo primero que nos dice es que en el mundo tendremos aflicción. La Biblia es realista. No dice, como dicen por allí, pare de sufrir, ¿verdad? No dice eso. Ni nos cuenta un cuento color de rosas. En la Biblia se nos habla con crudeza y a veces con realismo
y se nos dice que tendremos aflicción y dolor. En segundo lugar, la segunda gran noticia es que la Biblia es práctica, porque Cristo se compadece de nosotros, porque Él sufrió lo mismo que nosotros. Hay una hermosa canción de Santiago Benavides que dice que Dios también lloró. Y lo relata y hace alusión al momento cuando de pronto el Señor se enfrenta a la muerte de Lázaro. Y Él lloró. Entonces, eso nos lleva a pensar que el Señor comprende cada una de nuestras situaciones y nos entiende cuando estamos tristes, porque Él también lo padeció. En tercer lugar, la Biblia tiene una gran noticia y es que Dios nos ofrece su ayuda. Él cuida de nosotros. ¿Recuerdan la figura del buen pastor, no? ¿Qué hace el buen pastor? ¿Qué dice el texto? Y cuida de sus ovejas. ¿Y cuántas veces el Señor mismo nos habrá cuidado y nosotros ni nos dimos cuenta de ello? ¿Cuántas veces Dios nos habrá librado de un accidente? ¿Cuántas veces el Señor estuvo allí cuidándonos? Qué bueno es pensar en todo eso. El Señor nos ayuda en medio de las circunstancias. Pero agrega algo más. Confiad, yo he vencido al mundo. Sí, acá tengo el agua. Yo he vencido al mundo. En el mundo que había aflicción. Pero el texto de pronto se nivela. ¿Y qué nos dice? Que confiar. Yo he vencido al mundo. Entonces el Señor nos invita a confiar porque Él ha vencido al mundo. Esto de confiar nos recuerda otro versículo, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y cuando nosotros estamos preocupados, qué bueno es pensar que podemos confiar en el Señor. Y hay algo más. Yo he vencido. ¿Qué cosas venció el Señor? Al mundo, nos decía el texto. A todo lo que nos rodea, decía el texto. Entonces, también el Señor venció la muerte. Un creyente cuando muere en Cristo ha vencido la muerte. Así que en forma inmediata, cuando cierra los ojos acá, los abre allá con el Señor. Porque el Señor venció a la muerte. Dice que Cristo es las primicias de quienes, los que durmieron, está refiriendo a la muerte. ¿A qué venció también el Señor? Vamos a recordar a Satanás. A Satanás lo venció, lo derrotó, dice el texto allí, y fue lanzado fuera el gran dragón, en Apocalipsis, es el final de Satanás, cuando él es derrotado. Y que venció, como decía también, el pecado, decía el hermano, sí. Dice el texto, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué hizo? No pecó. Entonces, Él venció a todos nuestros enemigos y por eso nos puede comprender y nos puede ayudar. Qué bueno es pensar entonces que tenemos un Señor que desea nuestra felicidad y cuando estemos pasando un momento triste, un momento difícil, un momento de dolor, Él nos puede ayudar, nos puede socorrer, porque Él vivió esta experiencia que es la vida y nos acompaña en cada uno de nuestros dolores. En todas las cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. Qué bueno es pensar en ello, que somos más que vencedores. En Cristo hemos vencido
a los enemigos. Entonces, si estamos hablando de la felicidad, ¿por qué referimos a la tristeza? Porque es la contracara de una misma moneda. Ambas van de la mano, pero lo cierto es, entonces, que podemos ver esto siempre, ¿no? Alegría y tristeza de la mano. Ser padres es lindo, ¿verdad? ¿Qué sentimos cuando lo fuimos? Felices. Pero hay que admitirlo, a veces nuestros hijos no nos traen total felicidad, ¿no? De vez en cuando algún que otro problema. Y en la vida pasan estas cosas. Algo que nos hace feliz, a su vez nos puede entristecer en algún momento. Pero qué bueno es pensar que el Señor comprende cada una de nuestras situaciones. Por eso dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo tenemos que regocijarnos? Cuando nos sentimos bien, cuando estamos alegres, cuando hay sol, o cuando hay 70 centímetros de nieve, como me contaban. ¿Cuándo hay que regocijarse? Siempre. Y seguramente nos van a pasar cosas que nos van a tirar el ánimo abajo, pero hay que regocijarse del Señor siempre. Ahora, ¿cómo es posible, por un lado, que Pablo admitiera que estaba triste y por otro lado diga que hay que regocijarse en el Señor siempre? ¿Cómo es posible? ¿Estamos obligados a estar felices todos los días? ¿Cómo es esto? Bien, la idea o la clave es la palabra siempre. Y podríamos decirlo de esta manera. No es posible estar alegre siempre, tanto como no es posible estar triste siempre. La clave es siempre. La Biblia no te promete que siempre vas a estar feliz, pero la Biblia te promete que no siempre vas a estar triste. Que el Señor te puede sacar de la tristeza. Que el dolor tiene un límite. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. En Cristo podemos superar la tristeza. No será fácil, pero en Cristo lo podremos lograr. Y eso es lo que tenemos que aprender. A superar la tristeza. Porque en el Señor podemos regocijarnos siempre. Entonces, decíamos que la felicidad es incompleta. ¿Por qué? Porque en el mundo tendríamos aflicciones. Significa que vamos a encontrar dificultades. Pero la Biblia también nos promete que algún día volveremos a sonreír. Puede que hoy estés atravesando la dificultad, pero mañana el Señor te dará el consuelo necesario para volver a reír. En segundo lugar, la felicidad es posible. Dice el Salmo 32:1. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados han sido perdonados por completo. ¿Qué dicha tan grande es esta del perdón de Dios? Por otro lado, podríamos pensar qué carga tan pesada arrastra aquel que vive lidiando con la culpa de su pecado. Pero por otro lado, el Señor nos puede sacar el pecado y la culpa. Esta es la clave para alcanzar la felicidad. No podremos alcanzar la felicidad en tanto que estemos arrastrando la culpa de nuestro pecado. Por eso la solución para ello es el perdón de Dios. Si es feliz solo aquel cuyos pecados han sido perdonados. Es eso lo que tenemos que recordar. Significa que aquel
que no goza del perdón de Dios no alcanzará la felicidad. Y lamentablemente es así. Usted puede ver personas que lo tienen todo, pero en definitiva no tienen nada, porque no han recibido el perdón de Dios. Entonces, en el mundo, o el mundo mejor dicho, solamente puede ofrecer sustitutos de la verdadera felicidad que proviene de Dios. Y esos sustitutos reúnen una característica muy simple. Vamos a imaginar por un momento una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia. ¿Qué pierde finalmente? Calidad, nitidez, se ve borrosa. Del mismo modo, la felicidad que ofrece el mundo es borrosa, es circunstancial. Veámoslo con un ejemplo sencillo. ¿Cómo expresa el mundo alegría o felicidad? ¿Cómo lo expresa? ¿Qué organizan? Una fiesta. Entonces, el mundo, un sustituto de la felicidad es una fiesta, por ejemplo. Entonces, por medio de una fiesta, y en una fiesta, ¿qué puede haber? Comida, puede haber comida. ¿Y qué puede haber también? Música, alcohol. Los chicos atraviesan primero la fiesta por la previa encima, ¿no? Entonces, ya llegan a la fiesta semi alcoholizados. Entonces, tenemos que el mundo te puede ofrecer esto, una diversión a través del alcoholismo. Pero, ¿qué pasa con el alcohol? Es decir, una vez que pasa el tiempo, el efecto del alcohol pasa, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer para solucionarlo? Volverse a alcoholizar, acceder a una dosis mayor. Entonces es un círculo vicioso. Cuando la gente se quiere acordar, está metida en un círculo de autodestrucción a través del alcohol. ¿Por qué? Porque querían alcanzar la felicidad. Es simple. Lo hacen porque les provoca algún tipo de placer. Y ese placer, aunque sea momentáneo, es placer. Entonces, procuran alcanzarlo. Pero el resultado final es una vida de esclavitud. Porque viven pendientes del alcohol, aunque el alcohol lo destruya. Entonces, ¿es agradable vivir con una persona borracha? No, ¿verdad? Pero es lo que el mundo puede ofrecer. Sé que este puede ser un ejemplo extremo, pero nos ilustra respecto a que la felicidad que el mundo te puede ofrecer es momentánea. ¿Por qué? Porque no soluciona el problema original. ¿Cuál es? El pecado. Y el Salmo que decía, feliz el hombre cuyos pecados fueron perdonados. Entonces, en tanto no consigas el perdón de Dios, todo lo que puedas conseguir como ejemplo de felicidad es momentáneo, es transitorio. Pasos entonces para alcanzar la felicidad. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Primer paso, reconocerse transgresor. Segundo paso, solicitar el perdón de Dios. Tercer paso, recibir el perdón de Dios, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Entonces, si querés alcanzar la felicidad, esto es lo que tenés que hacer. Este es el camino. Esto es lo que hay que transitar. Si no resolvés el problema de tu pecado, no vas a alcanzar nunca la felicidad en Cristo. Entonces, la felicidad es posible porque Dios perdona al pecador. En segundo lugar, la salvación es fuente de toda bendición de Dios.
Y esto nos lleva a pensar a que si eres salvo, serás feliz. Ahora, en tercer lugar, la felicidad es eterna. El que cree en el Hijo, dice el texto, tiene la vida eterna. 3:36. ¿Hay algún lugar a dudas en ese versículo? El texto dice, tal vez alcance a tener la vida eterna, dice así. Dice, quizás tenga vida eterna, dice así. Por ahí Dios le dará la vida eterna. No, lo plantea con total certidumbre. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y esta certidumbre proviene de Dios. Es Dios quien te está diciendo esto. La única fe que promete seguridad de la salvación es la fe bíblica. Todas las demás religiones, al depender de los méritos, no pueden ofrecer seguridad de eternidad. El testigo de Jehová, aquel que viene casa por casa golpeando, nunca está seguro si habrá alcanzado los méritos suficientes para alcanzar, aunque sea a gozar de algo aproximado a la dicha eterna. El católico romano tampoco tiene seguridad de la salvación porque siempre está pendiente de si hizo las obras suficientes o si no cometió algún pecado que pueda ser considerado mortal. Entonces, no hay religión alguna que pueda ofrecer la certeza que Cristo ofrece. La vida que Dios ofrece es eterna. ¿Por qué? La única condición para recibirla es creer, como vimos recién. No solamente tiene un carácter eterno, sino que también todos los efectos de la salvación son eternos. No solamente la salvación es eterna, sino que los efectos de la salvación son eternos. Es decir, la salvación es eterna y el perdón, ¿cómo lo será? Eterno también. Ahora, esto lo tenemos que comprender de esta manera. Dice el texto, me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, ¿para cuándo? Para siempre. Entonces, Dios es eterno. Queda, en Él hay alegría, ¿sí? Porque es lo que hemos dicho. Lo que ofrece Dios es para siempre. Entonces, cuando leemos las bienaventuranzas y decimos que bueno, este deseo, este anhelo de Dios es para siempre. Dios, si cumplís la condición de haber creído, hará lo posible para que seas feliz, porque Él desea tu bien. A pesar de los días malos, al final de la vida seremos felices. Es lo que enseña el libro de Job, en definitiva. Job vivió una gran tristeza de pronto, pero esa tristeza también cesó. Siempre que llovió, decimos, paró. Y con la tristeza y la alegría en la vida pasa lo mismo. Siempre que llovió, paró. Ahora, el hombre, ¿cómo es? Efímero, ¿no? Finito, es decir, en algún momento nos tenemos que ir. Todo lo que produce el hombre, ¿cómo es? ¿Cómo será? Efímero. Usted puede comprar un auto nuevo, ¿verdad? Chocho porque su auto es nuevo, pero ¿por cuánto tiempo es nuevo su auto? Cuando ya lo sacó de la concesionaria, ya dejó de serlo, ya usado. Y vamos a suponer que usted es muy cuidadoso y quiere cuidar tanto su auto que lo guarda en un garage y nunca lo usa porque lo está cuidando
¿Permanecerá en el mismo estado o comenzará a deteriorarse? Las cosas que produce el hombre, porque el hombre es efímero, lo que produce el hombre como es, efímero también. Ahora, pensemos por un momento. Dios, ¿cómo es? Eterno. ¿Cómo será lo que produce Dios? Eterno. ¿Se dan cuenta? Lo que produce Dios solamente puede ser eterno. Por eso hablamos de que nos dio vida eterna, que nos dio una salvación eterna y que los propósitos de Dios son buenos para con nosotros eternamente. Eso es lo que Dios promete. Eso es lo que Dios da, porque Dios es así. Qué bueno es pensar en ello, ¿verdad? Entonces dice Isaías que Dios destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de los rostros, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, sí es cierto, en este mundo vamos a encontrar días difíciles, pero encontraremos en el Señor la salida. Entonces, un Dios eterno cuyas acciones son eternas y produce resultados eternos, nos indica que la felicidad que proviene de Dios finalmente es eterna. Por eso, cuando Pablo fue echado a la cárcel, según lo narra allí Hechos capítulo 16, ¿qué estaban haciendo? Cantando. Es lindo venir a cantar como lo hicimos hoy, ¿verdad? Después de un grato momento, después de haber estado bien, de haber compartido unas ricas tortas, unos ricos sándwiches. Es lindo. Pero ¿te imaginas estar cantando después de haber sido azotado, después de haber sido maltratado, después que te golpearon, te metieron en la cárcel del fondo? ¿Y qué te pusiste a hacer? Quizás nuestra tentación sería ponernos a llorar, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron Pablo y Silas? Cantaban alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque estaban felices, a pesar de todo. Nosotros tenemos que aprender a estar felices, a pesar de todo. Esto es lo que Dios desea para nuestras vidas. La felicidad es eterna, porque la felicidad que produce Dios es como Él, eterno. Y por eso nosotros debemos decir que la felicidad que proviene de Dios está sobre las circunstancias, no depende de las circunstancias. Y algo que, por cierto, tenemos que recordar: si eres feliz, si eres salvo, mejor dicho, serás feliz a pesar de. A pesar de que me esté pasando tal o cual cosa, seré feliz. Porque Dios produjo felicidad en mi corazón. Y es una chispa que ni la tormenta más fuerte podrá apagar. Que el Señor nos bendiga para que esto sea una realidad vivencial en nuestras vidas. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque hemos podido estar congregados en tu nombre en este hermoso lugar. Te pedimos ahora que tú nos bendigas para que al retirarnos a nuestros hogares sigamos pensando en la grandiosa salvación que tú nos has concedido. Una salvación que supera las circunstancias de esta vida y nos provee de felicidad aún en el dolor. Te rogamos tu bendición sobre cada uno de los presentes y te pedimos también por aquellos que no han podido venir. Te rogamos ahora que nos brindes
tu cuidado en el resto de este día y nos permitas mañana volvernos a reunir en tu nombre para adorarte y servirte. Te rogamos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, damos gracias al